Compañero Gabriel Longueville, presente. Compañero de Murias, presente. Compañero Wenceslao, presente. Compañero Enrique Angelelli, presente. Monseñor Enrique Angelelli, presente. Obispo de los pobres, Enrique Angelelli, presente. Muy bien, un aplauso para ellos. Muy bien, los otros días me encontré en la calle, en la manifestación, en la plaza, y bueno, y le invitamos a venir a la Oestergel. Por ahí hice una nota que decía que entre Nelson Castro, Slotoviazda, Tenenbaum, Majul y Morales Solá, me quedaba con Antonini Wilson, digamos, me parecía mucho más serio y más confiable. No siempre uno tiene la posibilidad de tener una compañera que haya estado en la primera línea de fuego. Recordamos, nosotros en la Anaquipop estábamos contentos y la poníamos siempre a Felisa Micheli cuando hablaba del Banco del Sur y eso, porque teníamos toda la primera plana de la Anaquipop con muy pocas mujeres. Entonces cuando teníamos una mujer para ponerla, poníamos todas las veces que podíamos. Y bueno, nos pareció importante una persona que tiene una mirada tan profunda sobre la economía argentina, que ha estado al frente de semejante responsabilidad, y que ha estado al frente del Banco Nación, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo el Banco Nación fue el botín que quería el mundo de las inversiones financieras para quedarse con las hipotecas y los campos digamos, de la gente del campo que estaba hipotecada. Entonces, tener una persona que fue presidente del banco, que vio de cerca todo el proceso donde se limpiaron las deudas, tener una persona que fue una de las más entusiastas generadoras del Banco del Sur, que estamos haciendo con la Unión Suramericana, con Chávez, con Lula, y que ha estado en las negociaciones de primera línea. Una persona que ha estado tan cerca de los resultados de la negociación de la deuda externa, que tiene inquietudes sobre el problema de la inflación. Me pareció que era una gran oportunidad para nosotros para hablar de esos temas con alguien que tiene la propiedad de su propia experiencia. Así que por eso la invitamos y le damos la bienvenida. La compañera Felisa. Hola compañeros, buenas noches. Realmente hablar de economía a las 10 de la mañana y escuchar economía a las 10 de la mañana a veces a muchos les parece aburrido, así que a esta hora de la noche pues les voy a mirar las caras para darme cuenta cuándo tengo que cortar. Bueno, que acá cuando los compañeros me pedían que charlásemos un rato sobre la situación de la economía nacional, cómo vemos el panorama actual después de este conflicto tan agudo que nos tuvo a todos en la calle defendiendo nosotros este proceso y ellos sus intereses, nosotros también los nuestros. Creo que es un momento muy interesante para hacer un balance del momento actual y también para no dejarnos apabullar por todas las voces tan agoreras que como siempre dicen que estamos mucho peor de lo que estamos o que nos va a ir tan mal que vamos a tener que arrepentirnos de todos nuestros pecados, especialmente de ese pecado de querer profundizar la distribución del ingreso. Gracias. La verdad que sí, que me voy a sentar porque encima a esta hora y con tacos altos estamos cansados ya. Como todos ustedes saben,
no hay que hacer mucho esfuerzo, sobre todo nosotros que tenemos un poco más de historia vivida en la Argentina, para poder afirmar, pero sin ningún tipo de duda, que estos 5 años de historia económica argentina, los 5 que estamos transitando desde 2002, 2003 en adelante, son los más exitosos de la historia económica de la Argentina desde que se constituyó como nación. No se pueden encontrar en los 200 años de historia de la Argentina como país 5 años de crecimiento económico como los que se dieron entre el 2003 al 2007, y está transcurriendo el 6º año con crecimiento económico. Nunca. Siempre Argentina crecía 2 años y un año dejaba de crecer, presentaba alguna tasa negativa de crecimiento, por ahí la retomaba 2 años más, 3, 4, fue el máximo, pero jamás esta performance, que además todo indica que va a continuar el año próximo. Pero además este crecimiento tan importante se da con variables que son fundamentales para que uno pueda vislumbrar si esto va a continuar o no. Fundamental es tener superávit fiscal, y es fundamental por la historia económica argentina, que cada vez que hubo procesos que trabaron la continuidad del crecimiento tuvieron que ver con desbalances del sector público, que al no tener superávit fiscal o equilibrio fiscal tuvo que financiarse con emisión monetaria y terminó en hiperinflaciones, o tuvo que financiarse con deuda externa y terminó en las crisis de las deudas. Los últimos 30 años tienen muchos ejemplos de estas cuestiones. Entonces, este es un punto central para nuestro país, contar con superávit fiscal, debido a que Argentina tiene todavía muchos compromisos externos, a pesar de haber refinanciado la deuda con una quita de 70.000 millones de dólares, que es, que más está decirles, inédita en la historia económica mundial, internacional. No hubo ningún país que haya reestructurado su deuda, que haya ofrecido y concretado quitas de esta magnitud. El otro gran temor para todos los que analizamos la política económica es mirar cómo vienen las cuentas externas, porque a veces el sector público ha estado equilibrado en la historia argentina y ha habido crecimiento, pero el freno en el crecimiento lo puso la imposibilidad de sostener ese crecimiento porque faltaban divisas. ¿Por qué faltan divisas históricamente en la Argentina? Porque a diferencia de otros países de la región, ejemplo Venezuela, ejemplo Chile, Argentina no es propietaria del recurso natural que exporta masivamente o mayoritariamente el país y que le genera un caudal de divisas para una empresa pública, como en el caso de Chile pasa con el cobre y como en el caso de Venezuela pasa con el petróleo. La principal fuente de ingresos de divisas de la Argentina es las exportaciones del sector agropecuario, y la producción agropecuaria, así como la tenencia del recurso natural, que en este caso es la tierra, no es del Estado argentino. No hay una empresa pública que produzca el hecho de exportar. Los exportadores en la Argentina son todos privados, y por lo tanto las divisas no entran al Estado, sino que entran al país, pero no entran al Estado. Esta es una diferencia muy importante. Entonces, ¿qué pasa siempre? Llega un punto en que las divisas que ingresan generan una demanda interna que aumenta la posibilidad de compra. Esto es el crecimiento. La industria comienza a producir, pero como nuestro país tiene cuellos de botellas importantísimos en sus eslabonamientos productivos, muchos de los insumos estratégicos de la industria son importados. Estas importaciones comienzan a crecer, y cuando ocurre el hecho de que importaciones y exportaciones se equiparan, comienza a ver lo que nosotros llamamos el cuello de botella de la balanza comercial, fenómeno que se complejiza en los últimos 30 y pico de años con el proceso de que toda la economía mundial y la globalización tienen un sesgo profundamente financiero, con lo cual los países que, como el nuestro y la gran mayoría, han abierto su economía, como nosotros en los 90, ya veníamos desde los 70, pero en los 90 muy fuertemente, han abierto su economía a las finanzas y al movimiento financiero internacional, están
sujetos a la fuga de capitales o al ingreso de capitales. En general, cuando ocurre esta situación en un país como el nuestro, hay más fuga de capitales que ingreso de capitales, con lo cual es otro factor que debilita la situación de divisas del país. Por lo tanto, ese es otro freno histórico, y lo que se ha dado siempre en la Argentina al crecimiento, y nosotros nos hemos llamado las situaciones o las políticas de stop and go. Crecemos y nos paramos, crecemos y nos paramos, es el típico crecimiento serrucho que tuvo la Argentina. Lo interesante es que en estos 5 años, así como ha pasado en la situación fiscal, tanto la situación financiera externa como la situación comercial externa son altamente favorables y positivas para el país, porque además el gobierno tomó la decisión de hacer obligatoria la liquidación de las divisas a todos los exportadores en el mercado de cambios de Buenos Aires, y el Banco Central entonces puede comprar todo ese superávit comercial o superávit externo emitiendo moneda, y en el caso en que esta emisión sea considerada un poco exagerada en relación a los depósitos y a la base monetaria, recomprarla a través de las LEVAC, que es un mecanismo de absorción monetaria. Pero lo maneja el Banco Central, es decir, al no tener la propiedad de una empresa que exporte y que genere divisas, se ha encontrado el mecanismo de comprar las divisas en el mercado cambiario, obligando a los exportadores a hacer la liquidación de esas divisas en el mercado de Plaza Buenos Aires. Recuerden que antes podían dejarlo en cualquier país del mundo, en cualquier cuenta de cualquier banco en cualquier país del mundo, es decir, ni siquiera estaban obligados a liquidarlas acá. Esto, que es digamos algo que parece muy sencillo, que nosotros le llamamos los superávit gemelos, el comercial y el fiscal, comercial externo y el fiscal, realmente también es algo inédito en la historia económica argentina. Entonces, esta situación ha permitido obtener resultados muy satisfactorios, muy favorables en términos de política económica, porque esto que yo decía de stop and go, en los últimos 30 años se dio en un ciclo de largo plazo de economía decreciente. Los últimos 30 años la economía argentina venía en descenso, y además, dentro de esa curva de largo de descenso, picos de crecimiento y de caída, siempre un poquito más abajo. Las políticas económicas aplicadas de ajuste neoliberales hacían que este círculo vicioso cada vez llevase a una situación peor que la anterior, hubiese que tomar más medidas de ajuste que llevaban a otra situación peor, así hasta que estalla la convertibilidad, se produce la devaluación y el gran quiebre del año 2001-2002. Una consulta. Sí. Para sacar el sí. fantasma. ¿El periodo de crecimiento es superior al de Perón, del sí. 46 al 75? Sí, porque en ese ¿Quieres repetirlo momento... para que no? Sí, en ese momento, en los años del peronismo, existía una política económica de distribución con una tasa de crecimiento menor, y hubo, no recuerdo si justo 3 o 4 años, y se cortó, después se retoma, pero se cortó antes de cumplirse los 5 años. Es inédito en la historia económica argentina. Acá hay muchas consideraciones y muchas cosas para decir de esto. Es decir, que esto se ha hecho primero por una coyuntura internacional muy favorable para la Argentina, donde hay un quiebre en todo lo que venía ocurriendo en la economía mundial, con la aparición fundamental de China y de la India como demandantes en el mercado internacional de los bienes que Argentina produce, el exceso de financiarización de la economía mundial, el exceso, toda esta cuestión de los derivados financieros, de las políticas que aplicó el Fondo Monetario, que terminaron en todas las crisis que ustedes conocen, la del tequila, la del sudeste asiático, la de Rusia, que desmoronaron esas economías y que hicieron perder total credibilidad en las políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial. Todo esto, este gran cambio, significa una oportunidad para la Argentina y una posibilidad de que las demandas de commodities hayan, no solamente por China, sino porque nadie confía en
tradicionales productos financieros, todo el mundo se vuelca a reservas de valor más seguras, como el oro, el petróleo. O sea, hay una demanda financiera agregada, una demanda genuina del ingreso de China y de la India, pero esto nos favorece como país. Pero hay que decir lo siguiente: esta situación internacional fue muy bien aprovechada por una política y por decisiones locales que, de no haberse tomado, podríamos estar al borde de otra crisis. Y esto también hay que decirlo, porque a mí una de las cosas que me da mucha bronca es que cuando escucho decir, bueno, esto es una oportunidad histórica que le estamos perdiendo. No le estamos perdiendo, la estaríamos perdiendo si no alguien, que fue el gobierno del presidente Kirchner, no hubiera tomado la decisión de decir, vamos a acumular 50.000 millones de dólares de reserva. Esto es estratégico y es fundamental. 50.000 después de haberle pagado 10.000 al fondo, es decir, juntó 60.000, y haberle pagado 25.000 más al Banco Mundial y al BID, o sea, 85.000 millones se juntaron de reserva. Se pagaron 35 y se ahorraron 50. Y 35 de deuda que no tomó este gobierno. La tomaron todos los que dicen estamos en una oportunidad histórica y no le están aprovechando. En realidad lo que están diciendo es estamos en una oportunidad histórica, qué lástima que no estamos nosotros haciendo bolsa de vuelta al país con las mismas políticas de siempre que fueron el fracaso, porque estaríamos insertos en una bicicleta financiera tremenda si no se hubiese tomado esta política que es determinante para tener una cobertura frente a las fluctuaciones financieras internacionales. Entonces, esto también hay que resaltarlo, que fueron decisiones correctas de política económica que se tomaron. A lo mejor podemos decir en qué condiciones para esos 50.000 millones. Sí, bueno, esos 50.000 millones de dólares, que también hoy se están diciendo, no, pero no están, no, pero están conformados por bonos, por deuda. No, esos son 50.000 millones de dólares que están ahorrados y guardados en el Banco de Basilea, constituidos en dólares, oro y euros principalmente, porque en su momento había gran mayoría de dólares, pero por las fluctuaciones entre las monedas en la economía mundial, hace 3 años se tomó la decisión de diversificar y ya se veía en el mundo venir el incremento del oro, por lo tanto había muy poquito de reservas en oro, pero en su momento se tomó la decisión de pasar también una parte de las reservas en oro, y todas están depositadas en el Banco de Basilea. A libre disponibilidad. Son de libre disponibilidad, se pueden usar, no hay, por supuesto que siempre está la deuda externa, es decir, siempre está lo que queda de deuda externa, que a pesar de que se ahorró una parte importante con la quita de 70.000 millones de dólares, todavía sigue siendo un porcentaje muy alto de nuestro producto, 55-56%, cuando en realidad, por ejemplo, Chile no tiene ni el 5% de deuda externa de su producto. Nosotros deberíamos aspirar a tener 20-25% de deuda externa en relación al producto, pero todavía falta muchísimo para eso. Falta muchísimo porque el grado de deuda fue tan grande, porque los 70.000 ustedes recuerdan que fue de quita sobre la parte de la deuda que no había entrado en el megacanje de Cavallo, porque toda la parte del megacanje quedó intacta, es decir, entraron al canje de Kirchner, digamos, de Kirchner con Lavagna, 150.000 millones aproximadamente, menos 70 quedaron unos 80, pero estaba la deuda del megacanje, que eran otros 40 y pico, más todo lo que se le agregó de deuda del corralito, que fue de la especificación asimétrica, que fueron 30 y pico mil millones de dólares más, salvataje de bancos. Entonces, esa deuda es muy pesada. Los Bodem que se les daba a los ahorristas cuando no podía devolverse los depósitos, que fue para salvar a los bancos, realmente tuvieron digamos, en ese momento parecía fantástico. Bueno, total, vienen los Bodem 2008, estamos en el 2008, bueno, hay que pagar los Bodem 2008. Esa es la mala noticia de endeudarse, que en algún momento hay que pagarlo, y eso tiene un peso todavía muy alto en la estructura, tanto del gasto público de Argentina, como en términos del Producto Bruto Interno, a pesar de que el crecimiento ha sido muy, muy importante.
Y por otro lado, es también casi inédito en la historia argentina que un programa de crecimiento económico al mismo tiempo arroje resultados sociales positivos. No digo que sean los mejores, no digo que no haya que mejorarlos, pero ustedes pueden observar que entre el año 91 y la crisis del tequila en el 95, Argentina crece 4 años consecutivos, después de la convertibilidad. A tasas muy altas también, al 7, al 6. Pero ¿qué pasó en ese periodo de 4 años? Cada vez iban peor los indicadores de empleo, los indicadores de pobreza, lo que nosotros llamamos y de indigencia, que son los 3 indicadores sociales que se toma para comparar. El desempleo crecía, la pobreza crecía y la indigencia crecía. Y crecía la economía. En este caso, en estos años, crecía la economía, pero crecía el empleo, este es un modelo que ha generado mucho empleo, a pesar de que es un empleo de baja calidad, pero es el que podía crear la economía argentina. Es mentira que se podría haber creado un empleo de 5.000 pesos de salario promedio de la economía. ¿Por qué? Porque las actividades por las cuales empieza la recuperación y la generación de empleo son de muy baja productividad. Entonces, esas actividades solo pueden producir si tienen un salario muy bajo. Por ejemplo, se recupera el empleo de la industria textil. En el mundo, los obreros textiles son los que menos ganan en toda la cadena industrial. Usted va a China, usted va a la India, ustedes están en el tema de Tailandia, de Vietnam, que hoy están sustituyendo ya a la China, porque ya los chinos piden mayores salarios, fíjense ustedes, ¿no? Que en 20 años cómo cambió la situación, y hoy son Tailandia y Vietnam los que quieren entrar detrás de China para producir industria textil, pero los salarios son muy bajos. Entonces, la recuperación en la Argentina se da a través de los sectores tradicionales, que implica un salario en términos relativos bajo. Yo creo que durante los años de gobierno de Kirchner, todos aquellos que dicen, bueno, pero se podría haber hecho un plan, se podría, todo lo que el mundo que dice que se podría se olvida de cómo era la verdadera situación, porque en economía, y la resolución 125 así lo demuestra, su aplicación, las medidas económicas teóricas están escritas en todos los libros. Miren, ustedes me dicen, vaya a gobernar allá, me llevo ¿qué problema hay? Problema con el dólar. Pongo dólar y me salen todas las medidas que se pueden tomar para solucionar el problema del dólar. Pero esas son recetas, esas son esquemas teóricos, esas son cuestiones conceptuales. La economía es una cosa mucho más compleja, por eso es una ciencia social, porque se aplica en un territorio con determinadas características, con actores sociales que en un momento tienen más peso relativo y en otro menos peso relativo. La política económica no es una abstracción. Las medidas de política económica son específicas y concretas para cada situación específica y concreta. Por eso no sirven ni las recetas universales, que son las que han fracasado y que son las que ha pretendido aplicar a lo largo y ancho del mundo el Fondo Monetario Internacional como un ejemplo máximo de esto. Entonces, yo creo que muchas de las críticas que se hacen en cuanto a esto de haber habido mayor planificación, en realidad, como en cierto modo, esta salida de la crisis fue una propuesta, podría haber salido bien o podría no haber salido bien. Fue también una especie de apuesta que el mundo iba en este sentido, en el sentido de mejorar los términos de intercambio para los productos que Argentina produce y vende. Pero nadie sabía cuánto, o sea, los que estábamos en ese momento analizando la situación económica mundial, decíamos, no, la tendencia es de crecimiento, tienen que mejorar los términos de intercambio, pero nadie sabía si la soja iba a llegar a $600, a 500, que no es lo mismo, o el oro iba a llegar a $1.000 o a 800, que no es lo mismo. Uno en economía tiene una tendencia, una perspectiva, y toma decisiones de hoy sobre cuestiones que piensa que van a ocurrir, pero no tiene el dato justo, porque eso recién lo sabe después que pasó. Entonces, hay muchas de las cuestiones que que desde acá, mirando el diario del lunes, digamos, se pueden discutir,
que cuando hay que tomar las decisiones se hace más complicado o no están dadas las condiciones para tomarlas. Yo tengo como recuerdo algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando Kirchner empieza a aumentar los salarios por decreto, no sé si ustedes se acuerdan que los salarios mínimos estaban en 150 pesos en el año 2003 y empieza a aumentar los salarios por decreto de a 100 pesos. Era una herejía, digamos, Kirchner y Labaña y todos los que tomaban estas medidas eran unos asesinos del mercado, la libertad de empresa, porque obvio, aumentaba el salario mínimo y esto se traslada a todo el resto de los salarios, ¿no es cierto? A la escala salarial de cada convenio colectivo, que ni siquiera todavía en el 2013 estaban planteando volver a discutirlo, recién empieza en el 2004. Entonces, hubo que voltear en la práctica muchas creencias, convicciones, paradigmas absolutamente instalados, no solo en los factores de poder, sino en la sociedad, por llamarla de alguna manera, en los medios, en la mayoría de la cabeza de todos nosotros. Hubo que romper esta inercia que venía tan liberal con la que se venía pensando y haciendo para poder tomar algunas medidas mínimas, pero que dieron la base para después tomar otras y asentarse en esas medidas y seguir avanzando en otras. Entonces, este es un ejemplo claro de que en ese momento, donde además tampoco estaba muy claro cuál era la situación en la que había quedado el aparato productivo después de tanta destrucción, nosotros apostábamos a que hay una capacidad ociosa instalada muy importante en la Argentina, que se había destruido producción, empleo, recursos, un país desgastado de todo tipo, desarticulado, con una industria donde antes había eslabones enteros, se producía, no sé, el auto, pero se producía desde la rueda hasta el volante, los vidrios. Nadie sabía, cuando se tomaban medidas proindustriales de esa cadena de valor, cuáles eran las cosas que estaban tan desarticuladas que ya no se podían volver a... ¿Con qué maquinaria se habrán quedado? Hay industrias en las que 5 años de cierre de un sector interno a esa cadena significa que ya no pueden volver a fabricarse, porque las máquinas, aunque estén, no sirven más, porque la tecnología la cambió. Entonces, de repente, al tomar medidas específicas para determinados sectores industriales, la responsabilidad era, bueno, apostamos a este sector, veamos cómo quedó, pero también estaba la cuestión de, hay 8.000 millones de dólares de reserva. Si este sector lo apostamos al auto, digo el auto por poner un ejemplo, no es precisamente, no fue pero al sector automotriz, y resulta que ya aquí no se pueden fabricar más ruedas y tenemos que importar todas las ruedas para exportar autos y no tenemos los dólares porque todavía la rueda no está en movimiento y solo tenemos 8.000 millones de dólares de reserva. ¿Qué hacemos en el medio? Tenemos que pensar muy bien la reindustrialización, cómo se va a solventar financieramente sin afectar la bonanza y el equilibrio externo. Entonces, todas estas cuestiones fueron afianzándose con el correr del tiempo y con todo en contra. Con todo en contra. Entonces, realmente, todos pensábamos que ese afianzamiento que tuvo la política económica, que logró convencer, que logró incluso posibilitar que 4 años después, que para la historia económica no es nada, se hablase de un modelo productivo distinto, de un modelo con mayor inserción social, con apuesta a la industrialización. Se empezó a discutir modelo agroexportador o modelo agroindustrial, lo cual es toda una casi herejía también en términos de los sectores de poder en la Argentina, que estos próximos 4 años de kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera, o de gobierno que avalasen este tipo de modelos, iba a permitir ya empezar a despegar para mayor certidumbre, para que haya mayor institucionalización de las medidas de política económica, para transitar eso que alguna vez decía el mismo kirchnerismo de ser un país normal. En economía es bastante importante ser un país normal, porque cuanto más previsible y más normal ocurra todo,
más fácil transcurre la vida económica y las sociedades que hablan menos de economía se pueden permitir el lujo de transformar y modificar otras cosas porque hablan de otras cosas. Hablan más de derechos, hablan más de cultura, hablan más de... ¿Por qué? Porque hay una base importante, que es la base económica, la base de estructura económica que está resuelta. Entonces, ser un país normal significa realmente pasar a esas cuestiones, a que uno no esté preocupado por si el mes que viene va a perder el laburo, y el gobierno no esté preocupado por si el mes que viene va a perder la recaudación y por lo tanto no puede pagar los sueldos y los saberes jubilatorios. Eso no es normal. Normal es cuando los gobiernos, los pueblos, las sociedades, estas cuestiones ya están resueltas y se pasan a resolver otras de mayor grado de complejidad y que tienden a modificar otras cuestiones tan importantes de la vida social, como dedicarse eso al desarrollo de los derechos, a ámbitos que no son específicamente al funcionamiento de la justicia, a la cuestión de la política internacional. Esas cuestiones se dirimen en aquellos países que han logrado mínimamente funcionar normalmente, cuando normal se refiere a esto. Y se supone que es el desafío en el cual estamos transitando. En el medio, yo creo que pasó lo de la resolución 125. A mi juicio, y siempre digo, es muy fácil criticar cuando uno no está en el baile, a mi juicio es una resolución que estuvo mal hecha técnicamente, y digo esto porque entiendo que desde un Ministerio de Economía, donde hay una Secretaría de Agricultura enorme, con técnicos sumamente calificados, capaces, conocedores, es una resolución que no discriminaba entre pequeños, medianos y grandes productores, es una resolución que no advertía la diversidad entre productores que están cercanos a los puertos de embarque y productores que están haciendo el esfuerzo en tierras marginales que merecían un reconocimiento. Era una resolución que terminaba con los mercados a términos de los mercados granarios, y ojo que esto no es timba, esto es beneficio también para el productor, que pueda asegurarse precios de compra o de venta tanto de granos y de semillas a futuro. Los mercados a futuro son importantes, y Buenos Aires no es cualquier mercado a futuro en el mundo, es el segundo mercado a futuro. Argentina es el segundo mercado a futuro mundial, uno es Chicago y el otro es Rosario. Son los dos mercados del mundo con suba de las commodities, en un contexto de suba de los commodities, y uno de ellos lo matamos. Entonces, eso, cuando digo mal técnicamente me refiero a esas cosas, no estaba. Y además creo que se aplicó en un momento político sin haber tenido, quizá porque le faltó como un muñequeo político a la resolución, una cosa de, bueno, me hacen paro una semana, después nos sentamos a negociar. Le faltó esas cosas que uno tramita antes de largar una medida que era... Un globo de ensayo me faltó, ¿no? Le falta un poquito eso, esa cosa que hay que hacer, ¿no? Claro, o un clamor popular, suben tanto los alimentos que hay que... Entonces durante un mes, todos los políticos, todos se quejan de esto, hay que solucionar esto, y después la ponemos y después nos sentamos y negociamos, que es más o menos como se tramitan estas cosas. Le faltó un poquito eso. Y después vino el conflicto, pero ahí... Una pregunta. Sí. Ustedes me interrumpen, me preguntan. Sí, por eso, como he visto que... Después de 6 meses, y a partir de que, bueno, ahora ya es bastante conocido hasta popularmente lo de las distancias a los puertos, por lugares más desfavorecidos como Santiago del Estero, donde se produce soja de otras calidades, o también la diferencia entre los más chicos y los mayores exportadores. Ahora que ya pasó eso, Cristina, yo no sé si en cuestión de transmitir ideológicamente la misma idea, pero no discriminó. La propia conferencia de prensa del sábado dijo volvería a dictar, que en realidad la dictó el Ministerio de Economía, ¿no?, la 125. Yo lo que no, por ahí no, esta misma lectura que ahora podemos hacer como si supiéramos mucho, algunos que no sabemos nada de economía, como yo,
¿Reida quiso decir eso para vos o ella en sentido figurado para instalar la idea? No me queda claro, porque todos vemos que la 125 tiene esa dificultad. Sin embargo, ella, que ya también debe haber aprendido algunas cosas, la vuelve a ratificar. Yo no sé en qué términos es eso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que después de que se largó la resolución con estas falencias que No yo se mencioné, con estas falencias que a mi juicio, y sin estar en el baile, vuelvo a repetir, se tomó, después de un tiempo, no al principio, pero después de un tiempo, se politizó, ya dejó de ser una cuestión de intereses. Era ya una cuestión muy politizada. Y no está mal, no está mal, porque creo que también sirvió para profundizar el debate, para darnos a todos una gimnasia callejera y de debate importante. Y creo que cuando ella se refería a eso, la pregunta fue como me parece a mí que fue como un desafío político. Bueno, ustedes perdieron. Igual lo volvería a hacer, sí, igual lo volvería a hacer, pero yo no creo que, espero y creo que van a mirar mucho más que las medidas que se vayan largando realmente tengan estén como más cerradas, tanto técnica como desde el punto de vista de los actores que están involucrados. Y ojo que esto no quiere decir que los actores iban a decir que sí, porque es obvio, digo, acá no hay que explicarle que esto que dice todos, hay que dialogar, es una estupidez de un grado de mediocridad y un grado de imbecilidad que a mí me agota, no puedo creer que alguien diga eso, no puedo creer, porque no se trata de dialogar. Uno no se sienta de, hola, buenas, yo soy la ministra, yo soy el Estado, les vamos a sacar 1.200 millones de dólares. El otro en el diálogo no le contesta, bueno, gracias, ministra, qué suerte que me lo dijo antes. Y entonces todos corteses, nos damos la mano y nos vamos. El tipo dice, no me la vas a sacar porque nosotros vamos a hacer un escándalo y porque además si ustedes no sacan eso, se van a morir todos los productores, me empieza todo. Y el otro dice, no te creemos nada y te lo vamos a sacar igual, porque no sé qué. Así es la cosa, no es un diálogo, en el mejor de los casos es una negociación. En el mejor de los casos es una negociación. Y acá no hay que tenerle miedo a la palabra negociación, es lo que falta, ejercicio de negociación. Yo quiero 1.000, yo quiero que me des 1.000, yo quiero darte 0, y al final terminamos en 500. Es como cuando el ejercicio que uno hace cuando compra una casa, alquila un departamento, partimos la diferencia. Esto es lo que me parece que hace más falta. Diálogo. Esto es una imbecilidad absoluta. Si a diálogo se refieren a sentarse y que todos vamos a terminar a los abrazos, bueno, yo no quiero ese país de ese diálogo, porque ese diálogo ya lo tuvimos. Ese es el diálogo que Claro, pero ese es el diálogo donde ellos te llevan el decreto que vos tenés que firmar hecho. Ese es el diálogo. Pero esto ya es lo que pasó. ¿O quién escribió los decretos de privatización? ¿Lo escribieron los funcionarios? No, lo escribieron los tipos que querían comprar y quedarse con las empresas públicas. Eso lo sabe todo el país, en los estudios jurídicos donde se escribían los decretos que después le llegaban a Cliendo y a Caballo para que se los firmen. Te hago una pregunta. Sí. La pregunta es, yo creo que no había posibilidad tampoco de negociación. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, o se anula o nada. Y si el Congreso hubiese dicho sí a favor de la posición de Kirchner, ellos ya habían anticipado que iban a seguir jodiendo, digamos, hablando crudamente ya, ¿no? Ahora a mí me sorprende, digamos, la posición de Cristina, porque yo muy humildemente, no sé, yo trato de la economía en un curso de historia, pero ya Ricardo había hablado, David Ricardo había hablado de la renta diferencial de la tierra, es una cosa que se conocía desde hace muchísimos años, no es una cosa, es una cosa que se conocía, ¿qué? No es algo nuevo. No es algo nuevo, es una cosa viejísima ya, que tiene como 2 siglos esto ya, de la flete, todo lo que pasa con eso ya. Es decir, desconocer eso, me parece que ir a enterarse que te lo venga a decir la sociedad rural, me parece que no
Pero yo creo que ellos no querían negociar, el tema fue político, netamente político. Si no vos no tomás un país. Bueno, yo creo justamente que, por eso digo, después se politizó la negociación, o sea, ¿cómo me imagino esto? La negociación en el Estado es permanente. Es decir, esto hay que transparentarlo, sería muy bueno que se transparente. Un ministro de Economía, más todos los 8 secretarios, más no sé cuánto, como 20 subsecretarios, todos los días, 10 veces por día negocian con alguien. Y es un ejercicio que se debería transparentar, hacer público, que todo el mundo sepa. En realidad, bastante lo sabe casi todo el mundo. Lo que pasa es que hasta que no se arme un lío como este, nadie se entera de que se estaban discutiendo por ahí esos temas. Cuando me refiero a la negociación, me refiero a la previa a la sacada a la resolución. Después empezó toda esta cosa del diálogo. El diálogo no existe, y menos con las entidades rurales. No existe. Porque la condición del diálogo era saquemos la 125 y sentarnos a dialogar, y eso es imposible. Ese es otro absurdo, delirio total, y encima una falta de respeto, porque una cosa es el gobierno, otra cosa es un sector. Eso también. Lo que sí, cuando se avanzó en la negociación esta donde participó Alberto Fernández, en algún momento creo que Lustó también, ahí quizá se dio esa negociación y quizás se debería haber cerrado de alguna manera, sí, para no generar tanto. Y ahí creo que también intervinieron elementos más políticos, de uno y del otro lado. De uno y del otro lado. Yo no estoy convencida de que... o sea, estoy absolutamente convencida de que el campo, las petroleras, los medios, cualquier sector de poder, las empresas alimenticias, los bancos, cuando uno dice tenés que pagar más impuestos o tenés que bajar los precios de tal cosa, es lío. Y viene una negociación. Y que en general termina por un poco para cada uno, donde a veces uno tira más de la cuerda porque sabe que después va a tener que bajar un poco. Bueno. Y después se empiezan a fluir las cosas, se empiezan a destrabar. Acá me parece que fue todo muy... o sea, cuando salió la resolución, yo no creo que las entidades tuviesen como objetivo llevar adelante un conflicto de 4 meses. No creo eso. Creo que después se fueron envalentonando, por llamarlo de alguna manera, viendo lo bien que les iba. Ahora, también nosotros tenemos que reflexionar por qué les iba tan bien a ellos. ¿Por qué después de 5 años de un gobierno que defendió más a los sectores populares que ningún otro en los últimos 30, que hizo crecer la economía, que mejoró la jubilación, que empezó la obra pública, que defiende el rol del Estado en la economía, que, no sé, hizo un montón de cosas muy bien hechas, que hizo esta política de derechos humanos, montones de cosas más, nadie salió genuinamente a defender al gobierno. Nadie salió a la calle a defender al gobierno, genuinamente. Bien. No, cuando digo nadie, salimos muchos, pero no hubo algo así, más. Sí, perdón. Contanos una experiencia única que vos tenés como funcionario de un gobierno, cualquier gobierno. Uno está en el gobierno, tiene que tomar medidas, siente por ejemplo que lo bombardean como funcionario, lo bombardean con la prensa opositora, lo critican los partidos opositores. Los que te apoyen o los que apoyen a cualquier funcionario, ¿qué es lo que vos sentiste como funcionario en su momento que te servía más, que podía ser la gente que te apoyase? ¿Y qué es lo que no te servía para nada? Digamos, como para darnos una lección a los que queramos apoyar, a cualquier sea el que queramos apoyar, ¿cómo podemos hacerlo? Bien. O sea, ¿cuándo lo sentís bien? Eso una. Y la segunda, ¿quiénes se están oponiendo, concretamente grupos económicos, personas o partidos, a que se modifique la Carta del Banco Central para que la política monetaria sea un instrumento del gobierno y no una cosa separada? Esas son mis dos preguntas. Mira, yo creo que lo de la primera es puede hasta llegar a ser
una pregunta personal que a cada funcionario le interese más que desde los que no están en el gobierno ayuden de una manera u de otra. Yo creo que a todos los funcionarios y a este gobierno en particular, la gran ayuda que uno le puede dar, estando desde afuera pero apoyándolo porque queremos que le vaya bien, es ser algo así como apóstoles de la política del gobierno, pero no defensores ciegos o bobos, como decimos a veces nosotros, esto del kirchnerismo bobo, ¿no? De no ver nada que está mal, no, sino explicar con fundamentos cosas que el gobierno puede hacer, y para eso a veces necesitamos tener más, que el gobierno tiene más letra a veces, porque una cosa que a mí me parece que yo viví, que me preguntaban tanta gente, a ver usted, ¿por qué no nos explica esto de las retenciones? ¿Por qué tenemos que defender que haya retenciones? La gente no sabía qué pito eran, con perdón de la expresión, qué eran las retenciones. La gente creía que era un impuesto que le iban a cobrar a todos. Me he encontrado con personas que estaban a favor del campo porque las retenciones, ahora le ponen retenciones al campo y después nos van a poner a nosotros. Y era la vecina mía que es una jubilada, ¿no? Le digo, es al revés. Las retenciones entran para poder pagar la jubilación que usted cobra. Entonces era una cosa como muy falta bueno, y por supuesto que los medios, como tomaron partido, los medios tuvieron un discurso orgánico en defensa. Yo digo, los medios parecían como la prensa partidaria del campo, entre comillas, ¿no? Fueron los defensores a ultranza del discurso y lo propagaron muy bien. Y a veces yo sentí eso, que falta discurso, que falta explicación, que falta pararse en la esquina, escribir un volante, escribir artículos por internet, no sé cómo, difundir, explicando, no repitiendo, explicando. Además, si yo le aviso a los medios que digo que lo próximo que viene es la ley de radiodifusión, y lo apunto con algunas organizaciones de dudosa existencia real y antigüedad, historia que por ahí hasta ni líderes visualizables tiene. Yo digo tal organización, pero tal organización incluso nos dicen quién es el líder, pero que nadie lo vio hablar nunca. Si eso es así, y le digo que en nombre de eso le voy a ir por la cabeza del TN, Clarín y demás, empapelo todas las rutas, y después salgo con esto, ¿cómo puedo pretender de que no tome partido ese sector que ya sabe que después le viene y le arranca la cabeza? Digamos, si yo soy el grupo Clarín y sé que después me toca a mí. No me estás entendiendo. Sí, más allá de eso, pero vos no podés tener 10 enemigos el mismo día, digamos. Me parece que hay secuencias en política que a cualquiera en la organización que le toque militar. Clarín, digamos, en un momento dado, sí, tuvo una alianza con el gobierno, le dio primicias al gobierno, porque una alianza con La Baña la dio Clarín, y Clarín lo traicionó, le dio por la espalda. El aviso de que viene la ley de radiodifusión ya, sí, donde Clarín es el gran enemigo, digo, y lo necesita, digamos. Ese ¿Por gran qué? enemigo. Ese gran enemigo, hay que destruir a Clarín. No, pero vos no me entendés. Ese gran enemigo. ¿Cómo? Claramente. Está bien, pero ¿quién está dudando de que no sea enemigo? ¿Puedo contestar la pregunta del Banco Central? Hay que ponerle Y después, la pregunta del Banco Central es... Yo no dije que había llegado el momento de las preguntas. Ella dijo, si alguno quiere hacer una pregunta, hágala. Pero no llegó todavía el momento de las preguntas. No, pero sí, hagámoslo porque es mucho más entretenido y vamos tocando los temas. Lo del Banco Central, que me gustaría contestarlo porque es un tema central. Banco Central, tema central. Es decir, no habría, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central está preparada ya hace un montón en esos términos. Creo que no va a haber demasiada oposición, porque hay bastante consenso en que es necesario que
coordine por lo menos el Banco Central con el Ministerio de Economía, y de hecho ocurre en la práctica. Lo que pasa es que en los 90, antes ya, pero en los 90 fundamentalmente se puso de moda lo de la independencia del Banco Central, que era un eufemismo para decir que la política monetaria la maneja el Fondo Monetario Internacional. Eufemismo, eso. Entonces, por ejemplo, en Brasil, que el Banco Central es bastante independiente, sin embargo hay un consejo, lo marca la Carta Orgánica y la Ley de Ministerios, un Consejo Monetario Nacional, donde se reúnen una vez cada mes o cada 2 meses el ministro y el presidente del Banco Central y fijan todo lo que hay que hacer. Entonces no me parece que haya demasiada oposición si se lo plantea bien. También las cosas hay que aprender a plantearlas para ganar las mayorías, porque en democracia no es que uno le puede imponer al otro, te rompo, no sé, la botella por la cabeza si no me votás las retenciones. Hay que ganar las cosas, hay que laburar, hay que ganar las cosas por discurso, hay que ganar las cosas con información, con convicción, enamorando a las grandes mayorías con la propuesta de uno. Esa es la gracia de la democracia, no es decir, no te gustó, te rompo la cabeza, ya está, te saqué del juego. Pero que él quería preguntar algo desde hace un montón. Felisa, festejando el milagro de Martín García, que nos trae una ministra de Economía a la oeste, que es demasiado, más allá de la coyuntura que nos dio la 125, que nos permitió entender algunas cosas del campo, en el fondo está el tema de la republiqueta sojera. Yo recuerdo que cuando Kirchner llegó al poder, un grupo de peronistas algo cavernícolas escribieron un librito que se llamaba Con Ignacio Leicovich sobre el estado de gracia, que era la llegada de Kirchner. Ahora, en el fondo de todo esto, más allá de la coyuntura, quién ganó, quién perdió, que la soja apareció de golpe en la superficie, está la republiqueta sojera. Ese corrimiento de la frontera agrícola apretando la ganadería, obligando a la producción con feedlot a producir 10.000 animales, 1.000 animales en una hectárea, la aparición de enfermedades como el síndrome hemolítico eurémico, que somos primeros en el mundo. O sea, lo que descubrió la 125 es que había un mar de fondo, que había un tsunami de verde de soja, y que estaba absolutamente ninguneado, agazapado. Ahora que se cayó la 145, y que, como vos decís, la 145, que se cayó la retención, y que en el medio se fueron dando concesiones para los pequeños, porque, como vos decís, estaba mal hecha, pero se fue haciendo un engendro que, bueno, hasta donde se podía, dando más. Ahora que se cayó todo eso, ahora que los agricultores, los pequeños y los medianos, van a tomar en su EUQ, como dirían los brasileños, que no hay posibilidades de que recuperen, que todo lo que sea retención para pequeños, transporte y todo eso, se conoce en números reales la transferencia que va a haber, porque se cayó, de los pequeños a los grandes productores sojeros como Grobocopatel, como Nidera, como Cargill, como toda esta manga de hijos de puta, que son los que verdaderamente nos pusieron este sistema de la republiqueta sojera y que nos impide comer bien y pretender alimentación para nuestros hijos o nuestros nietos, como tenían, por ejemplo, nuestros abuelos. ¿Se tienen números de esa transferencia? Yo primero quiero, antes de por ahí de contestarte este tema, que es un tema más complejo, ¿no?, que la transferencia, que la mera transferencia, porque eso equivale a transformar las estructuras de comercialización de la Argentina, porque Argentina desarrolló todo este proceso de cambio de modelo productivo sin haber cambiado, quedándonos, o sea, combatimos al modelo neoliberal con las armas legales del modelo neoliberal, lo cual da esto. O sea, da que no es que nacionalizamos Aerolíneas Argentinas, la pasamos transitoriamente para ver si después la privatizamos de vuelta. Entonces, somos como una cosa que ni muy para un lado ni muy para el otro, y quizá lo que le falta, que yo creo que es la etapa que se tiene que venir, es encontrar los instrumentos jurídicos para que este modelo, que es distinto del neoliberal, tenga
instituciones propias de este nuevo modelo. Por ejemplo, ¿por qué se dan subsidios a todo lo que a ustedes se les puede ocurrir? Porque en el momento en que es la crisis no se podía aumentar todo lo que las empresas querían, todo lo que querían. Y lo bien que se hizo, porque si después de 5 años, la primera vez que se aumenta la luz es ahora y los tipos no se murieron y nos cortaron la luz, ¿se acuerdan todo lo que se decía? Pedían 380% de aumento porque si no se iban y todos perdían y nos quedamos oscuros y no iba a haber gas y nos íbamos a morir de frío. Bueno, no nos fue muy mal por eso digo, esta es otra súper correcta decisión política de un gobierno y no de la coyuntura internacional, haber tomado esas decisiones. Ahora, paralelamente se instrumentaron subsidios a los colectivos, a los trenes, y más fundamentales, esos son los más grandes. Entonces, la verdad es que esto de poner, y también a los alimentos, a las producciones para tener los precios de los alimentos más contenidos. A las mineras. Subsidios a las mineras no se les cobra retenciones altas, pero no se les da subsidios a las mineras. Por ley. Se les cobra retenciones del 3% nada más. No se les da reintegro, no se les paga reintegro, no. Eso es por ley. No, se lo sacaron. ¿A qué voy? A que si vos tuvieses un organismo que compra y vende granos al exterior, vos no tenés que poner subsidios a los alimentos, por ejemplo. Porque directamente le compras al productor al precio internacional y se lo vendes al molino, al trigo, al precio que el molino necesita para no aumentar la harina, que es el insumo del pan, la pizza, los fideos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Hoy, ¿cómo se hace? Todo es con subsidios, o sea, el productor cobra el precio neto de retenciones, pero para que el molino lo pueda tener a un precio que no aumenta, hay una diferencia de precio, porque el trigo en el mercado internacional crece, crece, crece y crece. Esa diferencia de precio la paga la ONCA en subsidios. Si hubiese un IAPI, no quiero llamarle así porque parece re antiguo, pero un órgano de compra-venta de productos, se podría hacer eso y no es nada, digo, yo ni siquiera... buenísimo. Yo ni siquiera creo que el Estado tenga que ser el único actor en el mercado de granos, pero sí, ¿por qué no puede tener, como tiene el Banco Nación y lo están los otros bancos, una empresa pública que compre y venda granos? El EPICA de Cantero, el EPICA de Alberto Cantero, proyecto de un organismo. Bueno, eso. Hay una ley también que habilita a la ONCA, un proyecto que habilita a la ONCA a hacer esas transacciones. Sí. Con respecto... Porque trigo, esperá. Yo lo que veo es que en las definiciones hablamos de un proyecto industrialista, pero veo esta limitación. Soslayo los aciertos porque, bueno, ya los conocemos. Por ejemplo, país como Venezuela compra tecnología. De hecho, al INTI le está comprando tecnología para montar 200 empresas socialistas, que pueden ser capitalistas, lo que sea. Va a Rusia, compra tecnología, va a China, compra tecnología, ahora va a tirar un satélite. Nosotros tendemos, en algunos casos veo, subo al subte, viene, es decir, no arreglamos. Bueno, arreglamos con los japoneses para comprarle tecnología y montar una fábrica acá de locomotoras o de vagones. Digamos, no solo eso, sino que vemos que creemos que el crecimiento va a estar dado por la inversión, y gran parte de la inversión es un shopping que vienen a hacer los brasileños a comprar empresas, o en sector extractivo, que son las materias primas que se llevan, o la soja, que es también una forma de humo, o digamos, para alimentar los cerdos de China y la India. Creo que hay mucho todavía, mucho por profundizar. Hoy estaba leyendo el programa de La Falda, Huerta Grande, parece trosco. Lo que hizo el peronismo joven, el de Perón joven, hoy plantear hacer lo mismo, es ser trotskista en Argentina. Y lo está haciendo Venezuela, Ecuador, lo está haciendo Bolivia, lo está haciendo en la medida de sus posibilidades Nicaragua. ¿Qué es lo que pasa con Argentina, Uruguay y Chile? Que nos quedamos ahí en una socialdemocracia lavada, digamos, más allá de que tenemos componentes nacionalistas que son todos los que nombramos. Bueno, yo creo que hay varias diferencias. O sea, me gustaría volver a retomar un poco de lo que yo estaba hablando, ¿no? Porque va a eso, es decir,
Argentina es un país distinto de América Latina en cuanto a su historia industrial. Uno va a Venezuela, me ha pasado a mí, que conocía Venezuela, pero que había ido de paseo y nunca se me ocurrió, a pesar de que era economista, no se me ocurrió mirar la estructura productiva de Venezuela. Ahora, cuando ya estuve en la gestión pública, tanto en el banco, sí. Y la verdad que el grado de... el estadio de desarrollo, el estado de las artes y las ciencias en la industria, en las finanzas, en la gestión pública. Argentina es a Venezuela como Canadá puede ser Argentina. ¿Se entiende la diferencia? Ellos no tienen industria farmacéutica, que es un gran propulsor de tecnología. Nosotros tendremos multinacionales, pero nuestros científicos y nuestros investigadores saben de la industria farmacéutica y de su desarrollo. Ellos no tienen nada que se parezca a un INVAP, que es una experiencia pequeña, pero que tiene un efecto multiplicador impresionante. Ellos no tienen industria del entretenimiento como tenemos nosotros, por ejemplo, todo lo que es cine, cultura, todo eso que tiene un gran valor agregado, no lo tienen, y así podría seguir. Desarrollo nuclear no tienen, sí tienen desarrollo petrolero, pero de muy bajo calibre, y no tienen todo lo que es el encadenamiento, o sea, no tienen maquinaria para petróleo. Argentina fabrica maquinaria petrolera y se la vende a Venezuela. Entonces, ¿cómo? Gasoquímica tampoco. Tampoco. Es decir, Argentina tiene, ¿por qué? Porque no es de ahora, porque Argentina hace 50 años era el único país en América Latina que producía lo que antes eran los similares ahora a los chips de las computadoras. Después se perdió, se destruyó. Argentina es un ejemplo de un país autodestruido en materia industrial, ¿no es cierto? Entonces, la Argentina latente. Entonces, Venezuela no tiene una industria naval, nosotros la hemos tenido navalpartismo, que exportaba partes de barcos a distintos lugares del mundo. Entonces, todo eso que Argentina lo tiene como latente y como en la memoria colectiva, y que se pone muy rápidamente en marcha ni bien está alguna posibilidad. Por eso es admirado en el mundo el proceso de reindustrialización que se dio en estos 5 años. Es por esas capacidades ociosas, que no son solo las máquinas, sino las capacidades colectivas puestas en marcha. Entonces, Argentina tiene eso, y eso la hace tener una sociedad muy distinta a la venezolana, a la boliviana, a la nicaragüense. Tiene esta sociedad, que no es la misma que esa sociedad, y que tiene otras características, y tiene entonces, y esto era una cosa que también se discutía mucho en el gobierno, de que el proceso político de Venezuela es un proceso que genera internamente mucha confrontación, el de Bolivia, el de Nicaragua mismo, y de alguna manera una de las cosas que siempre se discutía era, si uno acelera las transformaciones, genera ese proceso de fragmentación pro-gobierno, antigobierno. Hagamos todas las transformaciones que podamos sin acelerar esa fragmentación. Esta era un poco la teoría. Evidentemente con la 125 hubo una fragmentación, que hay que ver, todo esto no está saldado, esto se pasó hace muy poquito, cómo queda todos esos sectores, cuáles son los aliados, cuáles no. Pero yo comparto en que las transformaciones se deben profundizar, y si generan fragmentación, bueno, capaz que es preferible morir de pie, como decía el general San Martín, ¿no? Pero sería bueno poder hacerlo sin generar esa fragmentación tan importante. No sé, porque también Argentina tiene otra posibilidad. Argentina tiene una posibilidad de ir generando, capaz que es imposible por cómo somos los argentinos, por la dirigencia no renovada que tenemos, porque estamos hablando siempre con los mismos sindicalistas, con las mismas... No me refiero a la política, que es la más renovada, menos renovada está la dirigencia social y gremial, sindical, que la política. Yo creo, si me disculpa, sí, que el problema es que las instituciones de todo tipo, económicas,
no en absoluto, pero en gran medida económicas, políticas, parte de la sindical, parte de la religiosa, están copadas por el imperio. Entonces, no importa, incluso creo que ni siquiera acepta lo que está haciendo Kirchner. Que la 125 para mí es el pretexto y mañana va a ser otra cosa, pero que el problema es desestabilizar para romper este modelo que es alternativo al ALCA, nada más. Y yo creo que es eso, es decir, por eso es una inocencia o un topo que alguien le haya renovado a los socios orgánicos en papel prensa de la dictadura los medios. Bueno, eso es un capítulo aparte del cual quería hablar ahora. Creo que usted me preguntaba, o vos me preguntabas, ahí estaba el tema de los enemigos de este modelo, ¿no? Y de estas políticas que se podrían adoptar, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, como la creación de organismos que compren y vendan en el exterior como el IAPI, como la creación de las juntas, como la creación de un tribunal de defensa de la competencia que ponga límites a la concentración económica, porque... Elisa, vos impulsaste algo mucho más serio. Chicos, hay algo importante. Espera. Déjame ayudar a... La compañera decía que hubo una... ¿Tu nombre es? Luis. Hubo una revitalización, una reindustrialización, una capacidad ociosa que se activó. ¿Qué pensaban, qué hablaban en el gobierno? De una reactivación de toda la estructura del Estado. Con la 125 hemos visto que la Secretaría de Agricultura no existe, no discute, no propone, no dice. El Estado argentino ha sido duramente deteriorado. En la energía no existe la Secretaría de Energía. Hace rato que no existe y no hay nada que indique que vuelva a existir. Entonces, esa es una pregunta importante para mí. Y la segunda es, ¿qué piensa el gobierno? ¿Qué pensó en algún momento? ¿De dónde va a sacar la plata que ahora no va a sacar con la 125? Si son mis dos preguntas. ¿De dónde va a entrarle al Estado el dinero que no entra porque cayó la 125? ¿Y qué piensan hacer para rearmar ese Estado, más allá de crear un nuevo IAPI o una junta de grado? El Estado que existe hoy. Bueno, creo que así como yo decía que se ha gestado política económica, medidas, sin tener la instrumentación y las instituciones propias de este nuevo modelo, sino con las que quedaron de los 90, el Estado que quedó es un Estado destruido, de años de Estado destruido, de políticas anti-Estado activamente destruido, digamos. Y además lo que quedó del Estado quedó todo en contra de este modelo, de este proyecto. Uno toca el timbre y dice, a ver, me traen un proyecto para... no sé, el agro, entonces le van a traer uno que concentre más la tierra, porque si no le da ninguna pauta, lo que sale naturalmente es lo que viene inercialmente, que con estos 4 o 5 años se ha logrado meter algunos técnicos, pero ustedes saben que transformar un Estado lleva mucho tiempo y muchos años. También el Estado está parcializado o parcelizado en lobbies que han tenido mucha influencia y que sobreviven más allá de del neoliberalismo, de este modelo. Son los que mueven los expedientes en función de los lobbies, los intereses, los arreglos. Así que comparto que es fundamental eso, pero tampoco creo que esto es una cosa que se haga... No, creo que en algún momento... Así como Chávez en algún momento tenía PDVSA y dijo basta, se acabó, y echó a 16.000 personas o 18, nunca me queda claro cuántas, y puso toda otra gente, y bueno, habrá que empezar de vuelta, porque no es fácil hacerlo así, porque se van poniendo gente, pero bueno, el sistema del Estado tiene ciertas estabilidades, uno termina esquivando con quien administra en vez de llamar a los funcionarios porque le tiene desconfianza, porque no viene de las gestiones anteriores.
le pide las medidas a otros que como están ocupando los lugares los de antes no cobran, es todo complicado. Hay designaciones de contratos que no salen por 3 meses, cuando sale, no sé, ya es un lío. Entonces un Estado así es muy difícil de mover y creo que hay mucho por hacer en ese sentido. No creo mucho en las políticas de reforma del Estado, tipo como había en los 90, vamos a hacer un proyecto de reforma del Estado, que escribimos todos los manuales, porque después nunca se terminan aplicando y gastamos un montón en consultoría. Me gustan más estos, bueno, empecemos de vuelta a ver quién es quién y que el cambio se dé en función de las necesidades concretas del país para acercarlo más a lo que son las políticas que se quieren llevar adelante, ¿no? Elisa, yo quiero pensar, sí. Me da la sensación de que lo que los compañeros vienen dando vuelta es que, digamos, ¿cuándo empieza todo eso que todos los peronistas tenemos pendiente en el ADN, digamos? No por no apreciar lo que se ha hecho hasta ahora, digamos, que creo que todo el mundo lo aprecia, sino que es como que lo que se hizo hasta ahora, que ha funcionado, fuera una cuestión, bueno, de volver a parar, digamos, el caballo que estaba tirado, digamos, volverlo a poner, digamos, para andar. El tema es cuándo empieza la carrera, digamos. Es como, quiero decir, la sensación es que el peronismo tiene en su memoria un tipo de modelo de gestión que no es que sea ni viejo ni apegado, pero que ha funcionado en el desarrollo del país, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y es como que todos esos temas, reforma del Estado o generación del IAPI, por decirlo, no es un problema del IAPI, ya sé, sino que hay, digamos, hay montones de proyectos, que es el Bermejo, el ferrocarril al lado de la cordillera que une al norte con el sur, el desarrollo de la Patagonia, las nuevas ciudades productivas, es decir, miles de cosas que pertenecen al proyecto de país, al modelo nuevo, y que, digamos, no sabemos cuándo empieza, porque es como que ahora hay un proyecto que se le ocurrió a Kirchner, que está funcionando, que se está llegando a un cierto estadio de desarrollo, pero que no es un cambio, digamos, es un cambio cuantitativo, también cualitativo, porque antes estaba todo para abajo y ahora está todo para arriba, pero no es un cambio cultural, digamos, del liberalismo. Vos lo dijiste en términos de instrumentos, pero ahora nosotros lo podemos imaginar en términos culturales, porque en realidad el escollo con la clase media y el pensamiento, digamos, de la clase media estructuralmente gorila, digamos, de Nico el Doctor, es porque es un modelo de despilfarro que no corresponde a la sociedad argentina, corresponde a una cultura, digamos, creada por el primer mundo, pero y traducida por todos los aparatos digamos, de publicidad, Hollywood o lo que sea. Porque si para ser felices tenemos que ir a Miami a pasar la vacaciones, estamos perdidos, digamos, es un modelo que no va a dar nunca. Pero es como que, bueno, digamos, una vez pasados los primeros 4 años de Kirchner y con la idea de la profundización de la etapa de Cristina, no es que estén impacientes los compañeros, pero un poco dice, bueno, ¿cuándo empezamos a todo esto? Yo creo, yo les quiero decir, complementario con lo que plantea. A mí me sorprendió que durante la campaña electoral, teniendo el balance impresionante que tiene este gobierno, prácticamente el debate, digamos, en la opinión pública no se ha dado. Bueno, yo he visto en otras campañas, en otras partes del mundo hacer esto. Cuando uno va adelante, evita lo que es lógico, digamos, por ciertos consultores y expertos en comunicación, del cual aquí tengo uno al lado mío. Pero el tema es que era la oportunidad justamente de preparar a la opinión pública para esto que está pidiendo él. Y que esto que pasó ahora con la 125, de ninguna manera hubiese podido pasar en el caso de que la gente hubiese comprendido, hubiese estado movilizada y explicada lo que se venía. Y yo creo que el gran error en la estrategia de esto, además de todo lo que usted explicó, es de no haber preparado a la opinión pública para un debate que apareció completamente fuera de tiempo cuando veníamos saliendo de una campaña en la cual no hubo debate. Y esto viene complementario. Comparto totalmente lo que los dos dicen. Ahora, esto ya no pasa por la economía, esto pasa por la política. Y ahí nos debemos preguntar si nosotros estamos convencidos de que este gobierno quiere hacer esto que vos decías. Digo, esto yo
no lo puedo afirmar o aseverar al 100%. Tengo mis hipótesis porque tengo mi posicionamiento político, pero no estoy convencida de que la respuesta sea sí, lo van a hacer la semana que viene porque ellos están convencidos de que esas son las cuestiones pendientes que hoy hay que atacar en la Argentina.